Amigos que se reúne cada semana para alimentar a gente que está en la calle. ¡Listo, muchachos! ¡Vamos! El protagonista de Ecuador eres tú. Y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos. Porque ya demostramos que podemos. Porque lo merecemos. En todas partes. Ponte XFM. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete con 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia queremos abrir un espacio para analizar la situación política que hay en el Ecuador cuando la Asamblea Nacional devolviera, el Consejo de Administración de la Legislatura devolviera al Ejecutivo el proyecto de ley de creación de oportunidades. Frente a este hecho se plantean salidas constitucionales, insistir, dividir el proyecto o ir a la solución política de una consulta popular y el último recurso, una muerte cruzada. Con esta asamblea, que hay que decirlo, va a ser muy difícil gobernar. Al menos 4 bloques se han identificado plenamente. Sabemos cómo actúa el correísmo, decirle no a todo y si es posible que haya caos en el Ecuador, luego de la pérdida que tuvieron en las elecciones. Pachacuti, que está votando junto al correísmo, el Partido Social Cristiano, hay resentimiento que lo demuestra Jaime Nebot con sus pronunciamientos, y se ha sumado Izquierda Democrática. Con esto, ¿cómo se puede gobernar, aprobar leyes en estas condiciones? Bienvenido al doctor Arturo Moscoso. Tenemos quiero dar la bienvenida a doctor Arturo Moscoso, catedrático, al director de Flaxo, Felipe Urbano de Lara, y a Santiago Basabe, académico y politólogo. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo darle salida frente a este problema político que se ha planteado en el Ecuador? Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto estar aquí. Un saludo a quienes nos escuchan y un afectuoso saludo a buenos amigos y maestros como Felipe y Santiago. Como tú bien has señalado, el Ejecutivo tiene 4 caminos, ¿no? El primero sería insistir en el proyecto de ley modificado de alguna forma, lo que implicaría que la Asamblea o los principales bloques de la Asamblea cambien de opinión en relación al proyecto, y eso está un poco complicado, ¿no? Ahí habría que ver qué se puede negociar en relación a eso. Si es que eso no sucede, el otro camino sería que se manden 2 o 3 proyectos con diferencia de un mes cada uno, a ver si es que por opción se ha dado expresamente sobre la ley, si el camino, el siguiente camino pues sería ya el de la consulta popular, que es medio problemático porque hay una disposición de la ley orgánica que dice que se debe, la ley orgánica de la función legislativa, que debe verse asamblea, es la que debe haber negado el proyecto de ley, y en este caso lo está negando el CAL. Lo que a mí me parece que evidencia claramente la inconstitucionalidad que tiene este artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que le da al CAL la posibilidad de no admitir a trámite proyectos, como ha sido con esto, ¿no? De la función legislativa, perdón. Y finalmente, el camino más complejo, pero quizá el que vendría a patear un poco el tablero en relación a la situación política del momento y al bloqueo que se está viviendo, sería el de la muerte cruzada, ¿no? El de la muerte cruzada, alegando pues que la negativa de tramitar este proyecto de ley pues está afectando el Plan Nacional de Desarrollo. En todo caso, yo creo que en estos caminos, al menos en los 2 últimos, quien tiene también que pronunciarse es la
Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional creo que tiene que pronunciarse tanto en relación a la constitucionalidad del 56 como a la posibilidad de llamar a una muerte, perdón, a una consulta popular o llamar a una muerte cruzada. De todas estas alternativas que señala el doctor Arturo Moscoso, ¿cuál cree usted que, siendo difícil el tema, debiera articularse? Arturo. ¿Cuál es la que debería articularse? A mí me parece que siempre la negociación es lo más productivo, ¿no? Lamentablemente en las posiciones que se ha puesto algunos bloques de la Asamblea, sobre todo UNES y el Partido Social Cristiano, con unas posiciones tan radicales, y también a la que hay que sumarle de Pachacutic, ¿no? Una posición totalmente dogmática que no atiende, creo yo, a la popularidad con la que llegó el movimiento al poder, al legislativo, con una propuesta fresca, menos radical. Me parece que la propuesta fue un poco más irse hacia el centro y ahora se han radicalizado, lamentablemente, ya dentro de la Asamblea. En esa posición no sé qué tan fructífero sea un diálogo, ¿no? Pero eso siempre hay que agotar, siempre creo yo, esa posibilidad. Y ya pues, si es que no funciona el diálogo, creo que la consulta popular es la vía, ¿no? Habrá que, nuevamente insisto, habrá que ver qué dice la Corte Constitucional, porque la consulta requiere, como dije antes, el pronunciamiento de la Asamblea de acuerdo al Código de la Democracia. Y en este caso hay un pronunciamiento de un organismo que además es terrible, ¿no? Que 5 de 7 personas sean las que nieguen la posibilidad de tramitar un proyecto, ¿no? Desdice totalmente de la función de representación que tiene la Asamblea, ¿no? De cuándo acá 5 personas son las que pueden decir, además arrogando sus funciones que tiene la Corte Constitucional, decir si un proyecto es constitucional o no. Y además utilizando un informe de técnico que no es, ni siquiera es vinculante, ¿no? Entonces es una cosa bien compleja. Pero creo que ese es el mejor. O sea, si no se da la negociación, que es lo más complicado, creo que lo mejor sería ir a consulta popular. Ya la muerte cruzada sí es palabras grandes, como quien dice, ¿no? Y eso podría generar más conflictibilidad y más confrontación entre los bloques políticos en un futuro, ¿no? Bienvenido a Felipe Burbano de Lara, director de Flaxo. ¿Cómo afrontar este momento político en estas condiciones con la posición asumida por el CAL y estos bloques que hacen mayoría de oposición al proyecto del Ejecutivo Ley de Creación de Oportunidades? Felipe, buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Arturo y a Santiago, los tiempos que le veo a Santiago. Yo estoy de acuerdo con Arturo. A mí me parece que el gobierno debe insistir en el diálogo, debe agotar las posibilidades del diálogo, quizá ponerse de acuerdo en los términos en que puede ser presentado el proyecto, y si eso no funciona, poner sus cartas sobre la mesa, y yo creo que esa carta sobre la mesa es la consulta. Pero le veo al gobierno desde ese punto de vista sin claridad, es decir, paralizado frente a la actitud del Parlamento y de los bloques legislativos. Y por ese lado, lo que se está generando es una mayor incertidumbre, ¿no? Y como decía Arturo, estamos cayendo en el juego de 5 personas, 5 asambleístas del CAL, que toman una decisión muy cuestionable, califican la constitucionalidad del proyecto o la inconstitucionalidad del proyecto, y con eso paralizan el juego político y el debate político sobre temas que son de enorme trascendencia. Entonces yo siento eso, que hay una paralización política, que hay un bloqueo político, que hay una desidia política en los bloques del Parlamento, que además no plantean nada, no proponen nada, no tienen ninguna visión de lo que quieren, salvo bloquear. Y bueno, si ese es el juego en el que están, yo creo que el gobierno debería agotar la vía del diálogo, la vía de la negociación, aprovechando el prestigio político que tiene en este momento el presidente. O sea, ahí hay un capital político que tendría que utilizar para vencer en esta batalla al legislativo. Y si eso no funciona, decir, miren, esta es la alternativa B.
Entonces creo que estamos en esa situación y hay mucha especulación de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de los 4 escenarios. Yo definiera claramente desde la perspectiva del gobierno, estos son mis escenarios, esto es lo que voy a hacer. Y si esto no funciona, que es agotar el diálogo, agotar las posibilidades de una convivencia, de una coexistencia política con el Parlamento y con los bloques del Parlamento, porque este es un escenario que ya se anticipaba desde las elecciones últimas. Si es que esa coexistencia que implica una negociación política permanente no funciona, entonces poner esa otra carta para tratar de desbloquear. Doctor Felipe Burbano de Lara, el diálogo es el mecanismo más idóneo. Sin embargo, vemos posiciones irreductibles como la del Partido Social Cristiano o el correísmo. Sabemos cómo actúa. Incluso Pachacuti, a lo que se ha sumado Izquierda Democrática. ¿No ve difícil eso y habría que pasar al plan B? Sí, claro que se ve difícil. Claro que se ve difícil porque además son bloques parlamentarios poco consistentes, ¿no? O sea, Pachacuti es un bloque que tiene distintas posiciones, eh, inconsistentes e incomprensibles. El Partido Social Cristiano tiene una rivalidad personal, es una rivalidad, un enfrentamiento personal entre Nebot y Lasso, que en el fondo me parece a mí refleja la incapacidad del Partido Social Cristiano y de Nebot de aceptar el relevo del liderazgo político en la derecha. O sea, ellos fueron aliados en la campaña electoral. El Partido Social Cristiano apoyó la elección y la candidatura de Lasso. Uno suponía que ahí había una visión más o menos compartida de hacia dónde quieren llevarle al país. Y de pronto hay una ruptura y hay un resentimiento. Entonces el país está atrapado en estos juegos, ¿no? En estos juegos que le hacen perder visión, que le hacen perder perspectiva. Y la izquierda democrática tampoco sabemos bien qué es la izquierda democrática. Entonces, claro que es un camino difícil. Al inicio del gobierno, la posibilidad de una alianza, de una concertación con Pachacuti, la izquierda democrática, este bloque de independientes, ¿no? Podía, digamos, a partir de una cierta negociación, ofrecer una salida al país, ¿no? Pero eso se va bloqueando. Lo que a mí me parece que hace falta en este momento es que el gobierno diga, bueno, si sigue ese bloqueo permanente del Parlamento, la vía que vamos a optar es esta. O sea, ya trazar el territorio, trazar el terreno, porque de lo contrario me parece que están actuando de una manera, reaccionan a jugadas que ya se podían anticipar, y es como que no hay la siguiente jugada. Entonces el país se bloquea. Bienvenido al politólogo y académico Santiago Basabe. ¿Cómo enfrentar esta confrontación que ha habido a raíz del proyecto que remitiera Ley de Creación de Oportunidades del Ejecutivo desde la visión de la Asamblea Nacional? Buen día, Santiago. Hola, Miguel, buen día a la audiencia. Un saludo a Felipe y a Arturo. Bueno, yo creo que Felipe y Arturo ya han dibujado bien el escenario. Es muy complicado para el gobierno. Me parece que se adelantaron a hacer el anuncio de la consulta popular. Eso se debió esperar a tener una reacción negativa de la Asamblea para luego pronunciarse, porque la Asamblea asumió como un desafío, en el peor de los sentidos de desafío, y el resultado está ahí. Entonces, en medio de todo eso, yo creo que en el plano más estructural, más allá de la coyuntura, lo que a mí me parece preocupante además es que el país prácticamente se cierra ante alternativas para salir de la crisis económica. El señor Lasso, el presidente Lasso, ha planteado su propuesta, tiene una política fiscal o tributaria que efectivamente va a agravar más a una minoría de las minorías. La gran mayoría de ciudadanos no van a verse perjudicados por un incremento de los impuestos. Esta idea, me parece que el gobierno primero tampoco la ha comunicado bien. Ha permitido que desde la oposición se posicione que va a ser un tema muy, muy regresivo, que va a afectar a amplios sectores, y eso es absolutamente falso. Esa reforma tributaria, insisto, va a afectar a muy poca gente, a muy, muy poca gente.
Entonces, frente a eso, yo no he escuchado una propuesta de UNES para salir de la crisis fiscal. No he escuchado una propuesta de Pachacutic para salir de la crisis fiscal. La izquierda democrática, ya lo ha dicho Felipe, tiene un problema estructural de posicionamiento ideológico desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Ellos no saben bien a qué corriente ideológica pertenecen. O sea, pueden decir somos socialdemocracia, pero pueden decir cualquier cosa, pero ellos no tienen una visión ideológica, no saben hacia dónde caminar políticamente. Entonces, sumado a todo eso, tienes un escenario muy difícil. Yo creería que la opción del gobierno va a ser enviar la ley fragmentada, enviar quizás el tema tributario ahora mismo con carácter de económico urgente, esperar los 30 días a ver qué sucede, luego intentar la ley laboral, que ya no podría ser por vía económica urgente, sino en el trámite normal, lo cual les llevaría al país a tener un nuevo código laboral, si es que lo hay, será febrero, marzo del próximo año. Y si es que no pasa la ley, ahí sí eventualmente recurrir a la consulta popular. Pero a mí me parece que, independientemente de la disposición legal que citaba Arturo, la consulta popular es viable sí o sí primero la Asamblea en pleno rechaza los proyectos de ley o el proyecto de ley que se vaya a enviar. Antes de eso, yo creo que más allá del tema propiamente jurídico, el presidente no tiene el suficiente sustento para acudir a las urnas y someterse a esta consulta popular, que además no será una cuestión fácil. Yo creo que el gobierno la va a tener muy, muy complicada de ganar una consulta popular por una razón simple. El gobierno tiene como el 70% de aprobación, el presidente, pero en ese 70% hay gente que votó por UNES, hay gente que votó por Pachacuti y por la izquierda democrática, en las elecciones de hace un par de meses. Entonces, el momento de la consulta, ahí habrá que ver si la gente prefiere al partido por el que votó o prefiere al presidente. Y en esa decisión yo creo que el gobierno la va a tener muy complicada de ganar. Y si eso pasa, que no, o sea, es decir, que la consulta le sea negativa, yo creo que ahí sí las posibilidades de un cambio desde la perspectiva del señor Lasso prácticamente se terminan, prácticamente se anulan, y el país se queda en una situación de orfandad política, de ideas y de crisis económica enorme, sin tener ni una visión oficialista y muchísimo menos una visión de la oposición. Santiago, ¿no resulta difícil el que haya primero la respuesta del Pleno de la Asamblea cuando no han querido en el CAL, han obstaculizado en el CAL para que vaya al escenario que era lo lógico? Si decidían negarlo, pues esa es una atribución que tiene la Asamblea Nacional. Pero no hay manera de pasar a ese escenario, lo cual no dificulta aún más y quema tiempo frente a las necesidades que se requieren hoy. Pero si el presidente manda el tema tributario, por ejemplo, solamente eso, yo creo que ahí el CAL no tiene argumento para negarse a pasar al Pleno. Así en el Pleno lo rechazan, pasar a la comisión en realidad. Entonces, yo creo que si se hace una reforma de ese tipo, vamos a tener una respuesta de la Asamblea. No estoy tan seguro de que sea una respuesta positiva, desde luego, pero yo creo que ahí eso es lo que el presidente necesita para seguir dando el siguiente paso, ¿no? Que sería eventualmente el tema laboral o la propia consulta popular. Doctor Arturo Moscoso, de cualquier manera, los problemas de los ciudadanos, cuando hay 6 millones aproximadamente de ecuatorianos que no tienen pleno empleo, que dicen los dirigentes sindicales defender, cuando de alguna manera están defendiendo el establishment, el statu quo, de no tocarles, y el gobierno dice no vamos a tocar de aquí para atrás. Sin embargo, esto no genera un problema, una angustia que pudiera desgastar, por cierto, a la Asamblea desgastarle más, pero también al Ejecutivo. Claro, por supuesto, porque como decía Santiago, si bien ahora el gobierno goza de una credibilidad y una aceptación bastante alta, ya la vacunación ya fue, ya la mayoría de la gente está vacunada, la crisis sanitaria ha remitido. Entonces, las personas están preocupadas ahora por la situación del empleo, que es terrible. Solo 3 de cada 7 ecuatorianos tiene empleo.
y la situación económica en general. Y sobre eso hay que tomar medidas importantes y rápidos. Y un poco ahí discuto lo que dice Santiago, ¿no? Porque yo creo que el gobierno no puede esperar tanto como para lanzarse una consulta popular luego de que se tramiten dos proyectos de ley, uno además que sería ordinario, que sería este nuevo Código del Trabajo, porque esas medidas se necesitan de forma urgente para paliar la crisis. Y si el gobierno no puede hacerlo, lo que va a pasar es que va a empezar a perder popularidad y credibilidad rápidamente. Y eso va a incidir en que si se lanza una consulta popular de aquí a 6 meses, probablemente ya no tenga la aceptación y el apoyo que tiene ahora, ¿no? Y la pierda. Y ahí también quiero discutir otra cosa con Santiago, que es el tema claro, la aceptación que tiene ahora Guillermo Lasso es de una mayoría de ciudadanos que también votó por UNES y que también votó por la Izquierda Democrática y que también votó por Pachacuti o por cualquiera de los partidos que está representado en la Asamblea. Pero el punto es que ese voto no es en el Ecuador en general, y no creo en este caso en particular que sea ideológico, ¿no? Yo creo que ahí entraron a formar parte de la ecuación en las elecciones, una parte importante, quiénes eran los candidatos, ¿no? Herbas, Yacu Pérez. Entonces, no creo yo que el voto que tuvo Pachacuti o Izquierda Democrática, por ejemplo, sea transferible en un voto en contra a la consulta popular. Eh, pero bueno, en todo caso, a mí me parece que es importante que el gobierno prevea estos escenarios, porque esa popularidad y credibilidad se puede ir muy rápido y si no la aprovecha ahora, probablemente ya sea tarde después, ¿no? Claro. ¿Quién pierde si es que esto no se facilita y se aprueba frente a las angustias, especialmente la falta de empleo, Arturo? Por supuesto nosotros, ese es el problema. Creo que la Asamblea tiene hay una ceguera monumental en relación a esta posición en que se ha puesto, ¿no? Todos los bloques oponiéndose por oponerse en una posición totalmente dogmática, que no se compadece con la realidad del país, ¿no? El país, yo escribí un artículo el viernes pasado que necesita frente a problemas extraordinarios, soluciones extraordinarias. Y creo que eso no pasa por la mente o por las ideas que tienen ahora los asambleístas y los bloques políticos, en general nuestra clase política, ¿no? Están percibiendo la forma de hacer política desde una óptica en que, de la típica óptica de conseguir réditos políticos frente a hacer oposición para el gobierno para unas elecciones que se vienen en el 2023, sin tener en cuenta esta crisis gravísima que estamos viviendo, Miguel. Una crisis que ha costado no solo vidas, sino que le ha costado el empleo a la mayoría de ecuatorianos. Estamos en una crisis económica como no se ha vivido nunca. El informe de la Fundación Donum dice que si es que no se toman medidas rápidamente, el escenario que se plantea para el Ecuador es un escenario similar al de la depresión de 1929 en Estados Unidos, un escenario dantesco en relación a la economía y al empleo, ¿no? Entonces, creo que la Asamblea está cerrando los ojos ante esto en una posición realmente vergonzosa, de una Asamblea que se esperaba mucho más, y sobre todo en comparación a la anterior, que también fue un desastre. Y creo que a mí al final creo que al presidente no le va a quedar más que convocar o a consulta o finalmente a muerte cruzada, ¿no? Aprovechando de nuevamente esta popularidad que tiene en este momento, por lo que tendría que hacerlo rápido, ¿no? Incluso Alexandra Vela ya decía hace pocos días que la consulta va porque va y que será hasta fines de este año, ¿no? Entonces, eh, creo que no va a quedar otra. Doctor Felipe Burbano de Lara, frente a este panorama con esa asamblea, ¿por qué no acogió y si es del caso reformó, aumentó, recortó y no esa posición radical en el CAL que finalmente bloquea al país? No sé, ¿no? O sea, yo pienso que hay un problema muy complicado sí, voy a especular un poco, más allá de lo que ya ha dicho Arturo.
¿no? Esta insensibilidad del Congreso, esta insensibilidad de los bloques, esta falta de visión de los bloques respecto del país. Pero también me parece que es como una necesidad ideológica de obstaculizar a un gobierno al que se identifica como un gobierno de derecha, ¿no? Y al que desde el Parlamento y desde los bloques no se le reconoce legitimidad. Entonces yo tengo esa sensación. Entonces no se le reconoce una legitimidad potente al presidente Lasso, y por eso la actitud de bloqueo y de obstrucción a la agenda del Ejecutivo. Entonces ahí hay una serie de matices ideológicos, de posturas ideológicas que están pesando y que les lleva a los bloques parlamentarios a tomar esa posición, y en el caso del Partido Social Cristiano ya vimos, ¿no? Entonces no es fácil para un presidente al que se le identifica como un presidente de derecha llevar adelante su agenda gubernativa en un contexto, yo creo que esto también pesa mucho, un contexto ideológico nacional que está marcado por, digamos, por un conjunto de corrientes que van desde el centro hacia la izquierda, ¿no? Hay un predominio y un ambiente ideológico que está marcado por esa corriente, independientemente de que Lasso haya ganado la presidencia de la República. O sea, mayoritariamente tengo la sensación de que el país piensa de otra manera a la del presidente, a pesar de esos índices de popularidad. Entonces, en ese escenario, la única posibilidad es coexistir, negociar, ¿no? Ceder. El gobierno tiene que ceder, los otros movimientos tienen que ceder para ir encontrando ahí un punto de entendimiento. Pero tengo esa sensación, ¿no? Es decir, es muy difícil para un presidente al que se le identifica como un presidente de derecha respaldar sus iniciativas, respaldar las propuestas de cambio, a pesar de todo lo que decía Santiago respecto de la reforma tributaria. La reforma tributaria afecta a las personas que más ingresos tienen, ¿no? Pero eso no se ve, eso no se discute. No hay una reflexión sistemática de los proyectos. Lo que hay son posturas ideológicas y pretextos para obstaculizar la agenda gubernamental. Felipe, la sesión es importante, además del diálogo. Sin embargo, daría la impresión que lo que la Asamblea quiere es imponer, es decir, no este tipo de reforma laboral, por ejemplo, no, pero no radicalmente. Y no analizan, no llegan al tema de fondo. Si esa es la postura, yo creo que al gobierno no le queda otra alternativa que ir a la consulta popular, jugarse la consulta popular, porque no es que tiene asegurada una victoria en la consulta popular, pero no le queda otra vía para desbloquear este empantanamiento político y lograr que su agenda camine. Porque lo peor que le puede pasar al país es que no camine, que no avance, que no haya ninguna iniciativa, ninguna acción frente a la crisis, que es una crisis muy profunda, ¿no? Y que nosotros casi pasamos por alto esa crisis, pero la profundidad de la crisis se manifiesta de distinta manera. Entonces yo creo que al gobierno no le va a quedar otra opción que agotar ese camino, como ya hemos dicho, la búsqueda de un diálogo, de un entendimiento, ceder, negociar, o si no, ir a la consulta popular, jugarse la consulta popular como una vía para desbloquear. Santiago Basabe, ¿será el camino final el de la consulta e incluso la última herramienta, la muerte cruzada, si es que el gobierno cede y el Parlamento quiere imponer las cosas desde su escenario? Sí, es una opción, pero yo creo que a pesar de que esto ya es llover sobre mojado, como se dice, que el gobierno debió ser mucho más cauto al momento de enviar la ley. Si sabían que claramente en el CAL estaban en minoría, pero evidentemente, o sea, era notorio eso, ¿por qué enviar un paquete con tantas materias de ahí cuando se había dicho hace muchísimo tiempo ya que no iba a pasar si es que se mandan varias leyes conexas? Así sean conexas, que son de materias distintas, y esa es una larga discusión. El gobierno pudo evitar eso y mandar quizás solo el tema fiscal, solo el tema tributario.
Pero no, cometió un error, me parece que es un error además tan grueso, ¿no? Como los que cometía Moreno cuando enviaba sus proyectos de ley a la asamblea anterior, sin que esto quiera decir que son comparables los dos gobiernos. Y yo creo que ahí tensionó más las cosas con la Asamblea Nacional y ahora una salida va a ser muy, pero muy complicado. Incluso si manda como yo sugería que se mande solo el tema tributario, pero ahí eventualmente podría tener la posibilidad de pasar la ley, quizás no aprobándola, sino por omisión, por el Ministerio de la Ley, porque transcurran los 30 días y luego esperar para el tema laboral, que sí, yo estoy de acuerdo con Arturo, va a demorar mucho más, pero es lo que puede hacer. No puede hacer mucho más, porque además hay que agregar otra cosa para ensombrecer más el ambiente. En pocos meses la bancada del BAN va a empezar a desmembrarse, porque ya se acercan las elecciones seccionales y hay mucha gente que está alrededor creo, va a buscar sus propios espacios autónomos de cara al proceso electoral. Entonces, yo creo que es un escenario muy complicado y la consulta es extremadamente complicada, porque cierto es que la gente que votó a Izquierda Democrática o a Pachacuti no necesariamente tiene una afiliación respecto al partido, absolutamente, yo estoy de acuerdo en eso, pero el correísmo sí, y el correísmo solo el correísmo es 35% de los votos, pensando en la votación de Arauz. Si el correísmo solo tiene 35%, la posibilidad de llegar al 50% no es tan distante. Y si el gobierno pierde esa consulta popular, yo no sé realmente qué mucho más puede hacer el país bajo el gobierno del señor Lasso. Quizás democráticamente la gente no quiere un gobierno de ese tipo. Pero el problema más allá de eso es que ¿qué tipo de gobierno queremos? Porque si Lasso pierde la consulta popular y eventualmente va a la muerte cruzada, donde seguramente no le irá muy bien en una próxima candidatura, el 22 el correísmo es gobierno nuevamente. Es la única fuerza política articulada, no hay nadie más. Los únicos que tienen estructura es el correísmo. Entonces, todo este escenario político que estamos discutiendo, claramente, no sé si intencional o inintencionalmente, está orientado a que la Revolución Ciudadana retorne más pronto del 25 al gobierno y retorne con mucha fuerza. Esa es a lo que conduce la posición de la izquierda democrática, por ejemplo, es a lo que conduce la posición del Partido Social Cristiano, que no debe extrañarnos, porque el Partido Social Cristiano es oposición a cualquier gobierno desde el fin de la presidencia del ingeniero Febres Cordero. Es oposición a cualquiera. Y si Guillermo Lasso pensó que iba a ser cercano, me parece que cometieron un error de cálculo. Y si pensaron que Pachacuti no iba a ser radical y se iba a aliar con Creo para la asamblea, eso era prácticamente imposible de suceder, basta ver cuál ha sido la actuación de uno y otro partido. Entonces, yo insistiría en esa posibilidad de ir con la ley fiscal, ver qué pasa con esa, y eventualmente, sé que esto suena mal y feo, pero eventualmente si la ley fiscal pasa, dejar de lado el tema laboral para luego. Eso es muy complicado y entiendo que la rehabilitación del sistema económico pasa en buena medida por el tema laboral, pero si es que ahí no va a haber posibilidades de consenso, lo cual me parece que va a ser muy complicado, quizás la opción es renunciar a eso y gobernar con lo que hay y avanzar con lo que tiene. Es muy pesimista, pero al mismo tiempo me parece que es lo más realista respecto a lo que sucede. Santiago, en el escenario de insistir divididos los proyectos o como fuere, habrá que primero negociar en la Asamblea Nacional porque, como señala Santiago Basabe, daría la impresión que enviaron el proyecto y luego quisieron negociar sin tener los votos en el CAL. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, el proyecto debe llegar, este o cualquier otro debe llegar luego de que conversaste previamente con las bancadas para no recibir este portazo en la cara que le dio a la Asamblea al presidente, porque esa es una derrota política monumental lo que acaba de recibir. En alguna medida con cierta razón, porque son materias que no son las mismas. Y yo creo que es un proyecto que tenía que ir conexo. Pero esta es una discusión política y ahí los que mandan son los votos. Entonces, arriesgarse a
a lo que efectivamente sucedió. No puede darse ese lujo nuevamente el gobierno, debería conversar, pero conversar rápido y tomar una decisión rápido. Felipe decía al inicio, tienen que tener un libreto de la negativa del CAL han pasado como 5 días. El presidente no tiene todavía una posición, dice que va a discutir, que lo va a pensar, pero así se le va pasando el tiempo, igual que pasó para la presentación de esta propuesta. Recuerden que estuvimos 2 meses esperando esto. Entonces yo creo que desde el gobierno también hay una falta de dinamismo para tomar sus decisiones y hay una falta de comunicación política clara. Yo creo que ahí hay un error bien grave en el gobierno. Doctor Arturo Moscoso, frente a todos estos escenarios, ¿cómo lograr que haya una salida? Porque lo peor que le puede pasar al país es que no tengamos salida y vivamos este suspenso sin solución al tema del empleo, con una oposición de la Asamblea que pese a que la popularidad se va reduciendo por sus actitudes, los escándalos, la corrupción, el tema de la vicepresidenta de la Asamblea, por sobre ello, el país quiere soluciones, pero no se encuentra. Es que es justamente un poco lo que ha dicho Santiago, ¿no? Cuál es la posibilidad de negociar con esta asamblea? Con una asamblea que ha mostrado unas posiciones tan dogmáticas y tan cerradas de ser oposición por hacer oposición, con las finalidades que sean. Un poco Felipe también lo decía, y yo creo también que se está apuntando, como señalé antes, a las elecciones del 2023. E incluso también a hacer oposición frente a una posible muerte cruzada, ¿no? A plantearse desde el otro escenario, de un escenario de más de izquierda, como ha dicho Santiago, frente a un gobierno que es de derecha, ¿no? Entonces, al final volvemos a lo mismo. La salida ideal es negociar, es sentarse con los bloques y negociar con todos. El problema es que no se puede negociar con gente que no quiere negociar. Entonces, si la posición de la Asamblea, como ese comunicado, que a mí me pareció vergonzoso, ese comunicado que sacaron conjuntamente algunos de los bloques, si la posición es esa, entonces, ¿qué le queda al Ejecutivo? El Ejecutivo va a continuar con una suerte de paralización como ha venido en estos meses en relación a los temas importantes más allá de la vacunación. No puede seguir así, porque esto podría implicar hasta luego más intentos de desestabilización, etcétera. Entonces, va a tener que tomar una posición y pronto en relación a qué va a hacer. Y yo insisto, yo creo que no debe de, si es que la decisión va a ser ir a consulta popular o a muerte cruzada, tiene que hacerlo lo más pronto posible. No le queda otra alternativa. Frente a una posición tan vergonzosa como la de la Asamblea, una Asamblea tan venida menos, además, como bien ha señalado Miguel, yo creo que no le va a quedar otra alternativa. ¿Se puede negociar con esa gente? Frente a lo que se ha visto, yo soy muy, muy escéptico al respecto. Doctor Felipe Burbano, negociar con quienes no quieren negociar, dice Arturo Moscoso. Sin embargo, el país vive también adicionalmente un problema de violencia. ¿No pudiera conectarse esta situación política con la violencia y aquí terminar perdiendo todos? Es decir, si no salen los temas, no se logra ejecutar la propuesta del gobierno, todos vamos a perder, el país va a perder. Y perder significa perder horizonte, perder perspectiva, perder capacidad de manejo político de las crisis, y ahí se junta todo, ¿no? La violencia, la inseguridad, la corrupción, todo, porque el problema de bloquear una agenda de gobierno es bloquear el funcionamiento de la política en su capacidad de conducir el país, ¿no? De darle un sentido, de darle un horizonte. Entonces el país se está paralizando, se está bloqueando. Y yo estoy de acuerdo con Santiago, o sea, el gobierno no debió haber cometido ese error, ¿no es cierto? Cuando presenta su propuesta económica, su programa económico, su programa de reforma más importante para los próximos 4 años, no podía correrse ese riesgo de que le devuelvan por
inconstitucional porque trata muchas materias en un mismo proyecto, más allá de si eso es así o no. Pero ya hay un escenario muy complicado en el Congreso y el presidente va y presenta y queda expuesto a esta reacción del Parlamento. Ahora, yo también soy muy escéptico, o sea, yo creo que este es un gobierno que tiene que medir qué es lo que puede hacer, cuáles son sus capacidades, y en el contexto social y político del Ecuador. Entonces, yo creo que un gran programa de transformación, eso no se va a dar. Nos podríamos dar por satisfechos si es que se destraban algunos temas claves, se resuelve el problema fiscal, se resuelve el problema de la seguridad social, ¿no? Y yo creo que esos temas, y me parece que eso es lo que está detrás del planteamiento de Santiago, que esos temas que pueden encontrar una salida política, esos temas hay que trabajar con este Parlamento. Y hay otros temas que yo creo que tendrán que quedar en suspenso, ¿no? En suspenso. Entonces, en conclusión, a mí me parece que lo peor que le puede pasar al gobierno es que se paralice, que se bloquee. Y lo otro es buscar salidas, caminos de negociación en aquellos temas en donde puede haber algún tipo de entendimiento. Entonces, yo tengo que sondear el terreno, sondear el espacio que pueden tener mis iniciativas, para esas iniciativas movilizarles y darles una salida política, ¿no? De lo contrario, el camino es del bloqueo, y la salida al bloqueo, una consulta popular con todos los riesgos que se supone. Todos los riesgos que se supone. Santiago Basabe, mucho se ha debatido sobre el proyecto en el que están diferentes reformas a 30 cuerpos legales, más de 330 artículos. Sin embargo, el manejo político, sin solucionar los problemas en el país, el argumento de la Asamblea es que no se podía mezclar, más allá si hay razón o no jurídica. Para registro histórico esto ya ocurrió en el pasado reciente y hay muchos ejemplos. Podría citar la ley denominada de justicia laboral, aprobada en abril del 2015. Se reformó la ley del Seguro Social, ley de empresas públicas, tema económico, tema tributario. Es decir, ya hubo esos mismos bloques que alzaban la mano cuando eran 100, simplemente ahora dicen no hay cómo esto. ¿Eso no es una manera de bloquearle también al Ecuador? Claro, claro que lo es, y es una decisión política. Por eso decía, yo creo que el CAL tenía las dos opciones, y las dos opciones eran políticas, aceptar o rechazar. Y lo que hace ahora el CAL es, en función de los acuerdos legislativos que existen, que seguramente van a estar acompañados de una nueva mayoría, no me extrañaría que eso se vaya a reformar pronto en la correlación de fuerzas, dar paso a esta decisión, porque además desde los intereses muy particulares, desde luego de los partidos de oposición, fue una decisión muy inteligente, porque la Asamblea como tal no se ha expuesto, y de hecho es lo que dice la Asamblea: cuando podamos conocer vamos a debatir. No es que no queremos debatir, lo que pasa es que no nos llegó. Uno puede decir desde el otro lado, sí, pero ahí están los vocales del CAL que les representan, pero el discurso de las bancadas esa es una cuestión del CAL, no es nuestro. Nosotros sí estamos con la disposición. Por eso decía, para ir a la consulta popular, yo creo que necesariamente tiene que llegar a la Asamblea Nacional, a las comisiones y al Pleno, algún proyecto de ley. Porque incluso, vean, pensando en el Partido Social Cristiano, es el que salió más beneficiado, porque ni siquiera tiene asiento en el CAL. Ni siquiera tiene un asiento en el CAL. Entonces, ellos están viendo de lejos, no tienen ninguna responsabilidad frente a la decisión inicial y esperan que se les envíe algo. Ese algo, me parece, debería ser el tema tributario y fiscal, por una necesidad urgente que se tiene de generar recursos de forma inmediata, y ver qué pasa. Yo sospecho que la mejor negociación será que la Asamblea, no tramite en los 30 días. Y que eso entre por el Ministerio de la Ley. Eso ya sería una ganancia, no para el presidente, sino para el país, porque hay que tener presente que de por medio están también los acuerdos con los organismos multilaterales, del Fondo Monetario fundamentalmente,
Y en general, la gente del Fondo Monetario, la gente de los multilaterales, ve la política desde Washington. Y estas cosas, que son la esencia de la política, no entienden. No entienden, así abiertamente, no entienden. Piensan que es de que las leyes se aprueban nomás, que el presidente firma un decreto y aprueba nomás. Entonces le presionan al gobierno por un lado, tiene la presión por el otro lado, el lado nacional. Entonces ahí hay un problema bien difícil de resolver. Y yo insisto, quizás el gobierno debería dejar para después, o ya no tocar siquiera, muchas de las reformas que generan tensiones. Bien, ojalá se llegue a un acuerdo, que es lo primero que se ha planteado, una cesión de posiciones de parte y parte, tanto el Ejecutivo cuanto la Asamblea Nacional, que facilite, la Asamblea sea la facilitadora y la aprobación de algo que requiere el Ecuador, como es la reforma tributaria y la reforma laboral. Caso contrario, el panorama se va a complicar mucho más y en donde perderá no solo el gobierno, va a perder el país. Quiero agradecer, seguiremos hablando de esto, al doctor Arturo Moscoso, académico, al director de Flaxo, Felipe Burbano de Lara, y al politólogo y académico Santiago Basabe. Un gusto, gracias por participar en la revista de Opinión Democracia. Muy amables. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Santiago. Arturo. Muchas gracias. Buen día. Buen día. 8:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar otro tema que preocupa a Quito. El presente y el futuro del metro de la capital. ¿Qué pasa? Ya hay alcalde en funciones, el doctor Santiago Guarderas, pero tocan muchas cosas por resolverse para implementar. Más allá de la obra física que termina, ¿cuál es el modelo de gestión que se va a implementar? Volvemos con dos invitados, el experto en movilidad César Arias y Edison Llanes, exgerente del Metro de Quito. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta. Incluso si pagas al médico, también acumulas casa, si compras tecnología o lo que necesites. Y todas estas millas las puedes canjear por productos, viajes,